Y la patria se abre la sesión. Recordarle a los diputados que desde el 1 de septiembre cambia el reglamento, se termina el alerta sanitaria y las sesiones por Zoom están solamente para los invitados. Eso ha resuelto los comités. No sabemos si es lo más conveniente, pero es una definición. Por lo tanto, esta sería nuestra última sesión donde aceptamos parlamentarios conectados de forma remota. No se manda más el link. Exactamente, no sé, el link queda solamente para los invitados. El acta de la sesión 71 se da por aprobada. El acto de la sesión 72 queda a disposición de las y los señores diputados. Habiéndose rechazado entonces la renuncia de este presidente, queda por... Indeclinable, por unanimidad. El señor secretario dará lectura de la cuenta todas las veces que quiera, porque aquí hay democracia, diputado. Señor presidente, ¿se da cuenta de los siguientes documentos? Pida silencio, por favor, que han llegado a la comisión. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Ana María Guzmuri, Lorena Fríe, Lorena Avellán, Maite Orsini, Alejandro Plasencia y Maricela Santibáñez, y de los diputados señores Jaime Araya y Rubén Oyarzo, que modifica la ley 20.000 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas para obligar a informar sobre los efectos del consumo de alcohol y drogas en lugares que indica boletín 16.225-25. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Boletín 14.616-07. Pida silencio, por favor, señor presidente. Oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual se excusó de asistir a la sesión del martes 29 de agosto debido a compromisos que adquirió con antelación. Oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, por el cual se excusa de asistir a la sesión de hoy debido a compromisos previamente agendados. En su representación concurre el señor subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve. Pareo de la diputada señora Lorena Fríe y del diputado señor Diego Chalper. Reemplazo de la diputada señora Elia Molina, reemplaza al diputado señor Jaime Araya. Correo electrónico del diputado señor Jaime Araya, por el cual solicita el acuerdo de la comisión para extender el plazo fijado el 4 de septiembre en 2 semanas más para la presentación de indicaciones respecto del mensaje que crea el Ministerio de Seguridad Pública, boletín 14.614-07, atendía la complejidad y extensión del mismo. Una lástima que nadie escuche, presidente, pero no importa. Gracias. Informe la Biblioteca del Congreso Nacional sobre experiencia comparada respecto de ruidos molestos provocados por vehículos en horarios no permitidos. Normativa de Chile, Unión Europea, Alemania, España y Suiza. Y finalmente, comunicación de la Asociación de Empresas Eléctricas, AG, presentada a través de la ley del lobby a la diputada Lorena Fríe, para poner en conocimiento su problemática y conocer opciones de avance del proyecto de ley sobre el robo de cables eléctricos y tramitación del referido proyecto. Boletín 14.983-07. Esa es toda la cuenta, estimado señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Entonces reiteramos el tema de las sesiones telemáticas para los honorables diputados y diputadas, que sería esta la última sesión. Y como recuerdan, en la última sesión presenté mi renuncia a la presidencia de la comisión. Ustedes, diputado, por favor, silencio. por razones de respeto. Diputado Joanet, le digo que tome asiento. Diputado Araya, lo mismo. Ahora le toca a la comisión aceptar o rechazar esa renuncia. Diputado Castro, sobre el punto. Sobre el punto, yo quiero saber si faltan diputados que no estén independientes de los pareos. ¿Se puede votar con simplemente las personas? Porque si no, no sería posible. ¿Cómo? Sí, no están todos presentes aquí las personas de la comisión, por lo tanto no sería posible quizás votar, no sé, eso se lo pregunta la... ¿Me entiendo, no? Sí, quizás deberíamos posponer para la siguiente. ¿Ves? Su renuncia, señor presidente.
Dario, Presidente, usted presentó la renuncia en la sesión pasada. Corresponde en esta eh, co- corresponde en esta sesión que la comisión se pronuncie sobre su renuncia, si la acepta o la rechaza. Tan sencillo como eso. en votación entonces, los que aprueban aceptan la renuncia y agradecen a este presidente sus 9 meses de conducción visionaria. En votación. En votación. En votación. Los que votan a favor están, están porque aceptan la renuncia. Los que votan en contra rechazan la renuncia. Correcto. Diputado Jaime Araya. ¿Ah? No está. Esto No es está. delito, diputado. No está. Diputado Cristian Araya. Acepto y agradezco el liderazgo de la presidencia que deja el diputado Alessandri. Espero que quien tome la posta esté a la altura del nivel con el que llevó esta comisión. Especialmente al sacar adelante la ley Naín Retamal y la ley de usurpación, que dos leyes importantes para la República. Gracias, señor diputado Castro. Queda muy alta la vara, queda muy alta la vara. Espero yo que la persona, atiende por lo tanto, queda muy alta la vara y espero yo que la persona que tome ese asiento y esa campanilla esté a la altura y pueda guiarnos como usted lo ha hecho, señor presidente, pero se acepta, se da las gracias. Diputada Fríes está, está pareada. No, está pareada con el diputado Charper. Diputado Jonet. Bueno, la verdad es que, bueno, igual quiero agradecerle al presidente el trabajo que ha desarrollado en la comisión. Yo creo que esta comisión tiene una característica que más allá de nuestras diferencias, tiene un clima de fraternidad, un clima de amistad cívica, y eso también depende de los de liderazgo. Yo creo que en eso el liderazgo presidente ha sido importante, porque como digo, independiente de cómo votemos, independiente de nuestra posición, creo que uno puede llevar el debate a que se polarice o finalmente a que tenga una conducción o un lugar justamente en la esfera pública que nos permita dialogar, como digo. Y yo lo digo seriamente, porque en el fondo creo que estas son las comisiones que tienen que ver con el Estado. Aquí nos jugamos cuestiones importantes. Y por tanto yo quiero saludar la conducción del presidente y por tanto yo le voy a rechazar la renuncia. Rechaza la renuncia, perfecto. Diputado Leal. Presidente, yo quiero felicitar al diputado Alessandri por la gran conducción que tuvo. Fue un periodo fructífero, salieron varios proyectos de ley, entre ellos ley Naín Retamal, que es de su autoría, presidente, así que yo creo que una ley importante que se va a ser recordado en el futuro, dado que usted ha presentado su renuncia voluntaria e indeclinable, no soy yo quien esté en contra de esa voluntad, así que voy a aceptarla y espero que, así como usted seguramente salió con algunas canas más, quien próximamente llegue tenga algunos pelos de más. Así que vamos a aceptar su renuncia. Acepta el diputado Leal. Diputado Leiva. ¿No está? Diputado Lonton. Gracias, secretario. También sumarme a las palabras de agradecimiento hacia la presidencia del diputado Alessandri, principalmente por el buen ánimo, por la flexibilidad, por siempre anteponer la calma ante cualquier subida de tono en el debate. Yo creo que es importante eso. Esta es una comisión muy álgida desde el punto de vista de cómo se lleva a cabo el debate, porque estamos en materias de seguridad que son prioritarias para el país, pero siempre el aspecto humano es fundamental en política. Yo quiero destacar eso, no solamente en esta comisión, sino que también fuera de la comisión. Y la generosidad de dejar la comisión en estas instancias también habla muy bien de usted, presidente, anteponiendo no lo personal,
Y eso creo que es una buena señal en política, en general en los tiempos que estamos viviendo. Así que también sumarme a los agradecimientos porque en esta comisión sacamos adelante grandes leyes. Algunas que van a ser prontas a ser promulgadas y otra que ya está promulgada, y yo lo dije en la comisión pasada, la ley Naín Retamal, quizás la ley más importante para las policías y las Fuerzas Armadas de las últimas décadas, y fue bajo el liderazgo que usted llevó en esta comisión. Así que, presidente, sumarme a aquello y darle las gracias una vez más. ¿Acepta la renuncia? Acepto la renuncia. Diputado Orsini. ¿Acepta la renuncia? Diputada Navellán. Diputada Navellán, ¿cuál es su voto? Ya voy, secretario, no me apure tanto. Ah, Yo quiero agradecerle al diputado Alessandri por el trabajo que ha hecho, a pesar de que siempre hay que estarle diciendo ponga orden, porque le cuesta poner un poco de orden. Sobre todo por resistir los embates del vicepresidente Leiva, autodenominado vicepresidente, pero la verdad que ha hecho un muy buen trabajo. Así es que, dado que usted ha presentado una renuncia que es indeclinable, yo voy a respetar sus deseos y voy a aceptar la renuncia. gracias, diputada Navellán. Diputada Plasencia. Acepto la renuncia. Diputado Chalper, Paredes. Hable. Sí, presidente, bueno, sin perjuicio de que por una solicitud que me hiciese la diputada Fríes, estoy pareado, he querido venir obviamente a reconocer el trabajo que ha hecho el presidente de la comisión. Creo que esta comisión, más allá de las bromas y todo, es una comisión que es decisiva para lo que viene para Chile. Y yo creo que a veces esa cuestión cuesta tomársela en serio porque uno está en la posición, pero es tremendamente importante para Chile, y creo que la conducción suya ha permitido, tal como lo han dicho mis colegas, dos leyes que van a ser y están siendo muy relevantes, como es la ley Retamam-Dain, si uno quiere ser justo con la autoría de la ley, y también la ley de usurpaciones, que espero se apruebe pronto. Así que gracias, presidente, y bueno, siga adelante con sus desafíos profesionales y legislativos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Señor presidente, su voto. Yo también quisiera agradecernos. Acepto. Ocho a favor, uno en contra. La comisión se pronuncia en favor de aceptar la renuncia del señor presidente. Se produce la vacancia del encargo. Ahora preside la última persona que fue presidente, el diputado Alessandri, hasta la elección de presidente, que sería la próxima sesión, salvo que haya unanimidad y se decida votar ahora. Sí, yo más allá de más allá de los agradecimientos, por supuesto que los agradezco, el ambiente de la comisión, pero decirle a los miembros y a los que nos visitan que nada de esto sería posible sin un tremendo equipo de la Secretaría. Nos acompañan 3 personas en cada sesión, ustedes los conocen bien. Alvarito, a pesar de sus insistencias y sus comentarios, siempre está ahí con la voz de la experiencia, soplándole a uno las distintas instancias reglamentarias, así que también gracias a él he aprendido a pedir silencio con más insistencia de lo que Y reglamento uno también. quisiera, reglamento, así que gracias a todo el equipo de la Secretaría. Y le damos la palabra al diputado Castro, que quiere pedir algo sobre este punto. Sí, sobre el punto, tengo entendido, que me corrija la Secretaría entonces, si hubiese unanimidad, nosotros podríamos entrar a una votación y tener no la vacancia hasta la próxima sesión. Eso, Así es. señor presidente. O sea, por unanimidad usted puede dejar sin efecto el reglamento. Si hay unanimidad, se podría proceder de inmediato a la elección. ¿Habría acuerdo para votar ahora de inmediato para empezar con el presidente en ejercicio? ¿O la presidenta en ejercicio? Sí. ¿Está pidiendo la palabra? ¿Quién pide la palabra? Sí. No. Acordado. Ya. En votación. En votación hay que repartir las cédulas. Pero podríamos quizás hacer Eso, pregunte eso, si hay unanimidad para... ¿Habría acuerdo para hacer votación a mano alzada? No, o unanimidad. ¿O unanimidad? ¿A quién? Porque no Yo propongo al diputado Andrés Longton Herrera para sucederme en la presidencia.
¿Habría ¡Qué acuerdo? sorpresa! Por unanimidad, entonces, Por unanimidad, se designa por unanimidad. por la unanimidad de todas las fuerzas políticas, se elige presidente de esta comisión al diputado Andrés Longton, de la Quinta Región, miembro de la segunda bancada más grande de este Congreso. Diputado, póngase de pie y acérquese lentamente para acá. ¿La campanilla? No, después viene, después. Tenemos que mandar a hacer. No, sí, conmigo acá. Perdón, Alvarito, pero No. que había... Campana se la lleva. No, después viene, ahí viene. Felicidades, presidente. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. No sería la minuta. 5 veces a la semana mínimo sesionar. Vamos al día siguiente. Felicidades, presidente, por todo. Gracias. Henry. El secretario era votado, también habría estado por la unanimidad. El secretario. Quería hablar el secretario también. Dedicarle algunas palabras al presidente saliente o al presidente entrante, ¿no? ¿Reservas? Ya. Voy a tratar de acá, Nunca había sido presidente, está emocionado. Sí, usted termina. Pues, ¿quiere suspender? ¿Suspendemos por 5 minutos? Suspendemos por 5 minutos. Se suspende por 5 minutos. Suspende- La campanita. Se suspende por 5 minutos para ordenar el debate. Varios parlamentarios estábamos conversando fuera de la comisión hace algunas horas el poder ampliar el plazo de indicaciones para el proyecto de ley del ministerio que crea el Ministerio de la Seguridad. Estaba inicialmente hasta el 4 de septiembre y la idea es poder ampliarlo hasta el hasta el 20 de septiembre. Necesito recabar el acuerdo de la comisión. Sé que el subsecretario Monsalve está corroborando aquello también, pero sería bueno porque además un proyecto complejo, grande, que crea una nueva institucionalidad y creo que es prudente no apurarnos en la presentación de las indicaciones, sin perjuicio de que la discusión obviamente podamos avanzar rápidamente. Así que, ¿habría acuerdo en ampliar el plazo de indicaciones? Toque la campanita. Ya, De acuerdo. A las 12 20 de horas, septiembre. a las 12 horas. Listo, no alcanzó su secretario. Vamos a continuar con la discusión del proyecto de ley marco sobre ciberseguridad. Tengo entendido que en el artículo primero, que es donde quedamos, habría una indicación nueva acordada entre los asesores del gobierno y los asesores de los parlamentarios. Señor secretario. Presidente, lo que pasa es que se aprobó en la sesión pasada una indicación sustitutiva. Dejaríamos sin efecto esa y esta la reemplazaría, la nueva indicación del artículo primero, para que haya claridad. Carito, ¿le puedes dar lectura a la indicación? Que después la tienen que firmar los diputados. Esta propuesta entonces es una propuesta nueva para el artículo primero. Artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permitan estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado y entre estos y los particulares. Establece los requisitos mínimos para la prevención, contención, resolución y respuestas a incidentes de ciberseguridad. Establecer las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, así como los deberes de las instituciones determinadas en el artículo 4, y los mecanismos de control, supervisión y de responsabilidad ante infracciones.
Para efectos de esta ley, la Administración del Estado estará constituida por los ministerios, las delegaciones presidenciales, regionales y provinciales, los gobiernos regionales, las municipalidades, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, las empresas públicas creadas por ley, los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Las disposiciones de esta ley serán aplicables a las empresas del Estado y sociedades en que ésta tenga participación accionaria superior al 50% o mayoría en el directorio. Eso sería, presidente. Presidente, para precisar, se entiende que esta indicación sustitutiva reemplaza a todas y al resto de las indicaciones que tiene el artículo primero que están en el comparado. Eso es lo que entiende la Secretaría. La indicación reemplaza a todas las indicaciones y tiene como objetivo dejarlo como texto definitivo del artículo primero. Por eso es relevante que todos los diputados y diputadas puedan suscribir la indicación y mostrar el acuerdo, pero primero voy a dejar con la palabra al Ejecutivo, pero un segundo antes, no fue todo muy rápido, pero aprovechar de agradecer la confianza, especialmente el diputado Alessandri que renunció y bueno, y toda la comisión. Es una comisión tremendamente relevante y la idea es poder tener un diálogo, un debate que sea ecuánime desde el punto de vista de los objetivos y de los proyectos que se han visto en esta comisión, teniendo especial sintonía con lo que está pasando en nuestro país, sobre todo con distintos delitos que se han disparado y obviamente estamos viendo una situación muy compleja desde el punto de vista delincuencial en nuestro país y eso obviamente que tiene que estar contrastado con una priorización en el debate legislativo que haga sentido a la ciudadanía respecto a esas prioridades en la lucha contra la delincuencia, que es la primera, segunda, tercera y cuarta prioridad de nuestro país. Así que una vez más, darle las gracias a toda la comisión por la confianza y espero que se sientan bien representados en esta presidencia. Dicho eso, dejo con la palabra a la asesora o el subsecretario para que nos puedan relatar o explicar el contenido de la indicación. Sí, muchas gracias, presidente. Solo primero hacer a propósito de sus palabras, agradecer el trabajo que se ha desarrollado en la comisión. Efectivamente, como usted lo ha planteado, se ha logrado avanzar en este año 4 meses en varios proyectos son muy relevantes para dotar al Estado de capacidades para proteger la seguridad de las personas, para luchar contra el delito, es decir, la ley contra el narcotráfico, la ley de crimen organizado, la de sicariato, por colocar algunos ejemplos, la ley Nain Retamal que ustedes mencionaban aquí, presidente. Bueno, la ciberseguridad sigue siendo un delito del cual los chilenos son víctimas. Y lamentablemente, si uno compara año a año, el año 2023 hay más víctimas de delitos de ciberseguridad que el año 2022. Por lo tanto, tener una ley marco de ciberseguridad también es parte de la tarea de dotar de seguridad a los chilenos, pero también de tener instituciones que sean capaces de cumplir con esa garantía, con las facultades, con la normativa que la regula. Nosotros, en segundo lugar, queremos agradecer el trabajo y el diálogo técnico legislativo que se ha producido con tanto los diputados como las diputadas, así como con sus asesores. Creo que eso es indispensable para poder tener un trámite más consensuado, pero también para enriquecer técnicamente el proyecto. Y en ese sentido, presidente, nos parece bien lo que se propone en materia de la indicación que sustituye el artículo primero que había sido aprobado en la sesión anterior. Estamos disponibles a precisar el debate, ya que este artículo regula el ámbito de aplicación y había un debate legítimo respecto a qué instituciones públicas e instituciones privadas son finalmente objeto del ámbito de aplicación. Hemos precisado el ámbito público, particularmente por la inquietud que había respecto a las empresas públicas creadas por ley y aquellas donde el Estado tiene participación más del 50%, y creemos que podemos precisar de mejor manera aquellas instituciones de carácter privado cuando se discuta el artículo 4, lo cual, por lo tanto, se corrige con esta indicación. Así que, en principio, estamos de acuerdo, como la que ha trabajado Michelle, que es nuestra asesora en esta materia. Me gustaría también que ella pudiera entregar su opinión. Presidente. Señorita Michelle, tiene la palabra. A ver, Presidente. Diputada Navellán. Sí, disculpe, lo que pasa, presidente, es que me voy a tener que retirar por un tema de salud, pero quería hacer un comentario antes de retirarme que me parece que es muy relevante. Y sé que los varios normalmente los tocamos al final, pero dado que no voy a poder estar hasta el final, prefiero hacerlo al tiro.
Efectivamente, yo agradezco las palabras del subsecretario por su intermedio, presidente, en relevar el trabajo que como comisión hemos estado haciendo en pos de buscar buenos proyectos de ley para tratar de mejorar un tremendo problema de seguridad que tenemos en el país. Pero dentro de estos proyectos también está el proyecto de usurpaciones. Y ese proyecto que esta tarde se va a estar votando en el Senado, espero, desgraciadamente hemos visto una actitud de parte del gobierno con declaraciones ayer que creo que es importante hacer notar que pasan a llevar la necesidad real de la población que nos pidió tan encarecidamente sacar adelante este proyecto. Y creo que dado que el subsecretario está presente hoy día y por su intermedio, presidente, es tremendamente relevante que a través de él podamos hacerle ver al gobierno en su conjunto que en realidad nosotros no estamos legislando solamente porque se nos ocurra o porque encontremos que es mejor poner una cosa y quitar otra o por simples ocurrencias de cada uno. Es de acuerdo a las necesidades que la población a través nuestro pide queden ratificadas en los proyectos de ley que nosotros sacamos adelante. Entonces, eso quería decir, presidente, antes de tener que retirarme, como le digo, estoy con un tema de salud más o menos, pero quería dejar esto bien claro para que ojalá el subsecretario pueda hacer llegar este mensaje al Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Cuídese mucho. La esperamos la próxima sesión. Señorita Michelle, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En relación a la indicación que se aprobó en su momento, el texto presentado por el diputado Alessandri, se hicieron muy pocas modificaciones. La modificación en el inciso primero fue, en lugar de referirnos a instituciones privadas, nos referimos ahora a instituciones determinadas en el artículo 4, y así tener tiempo de poder, bueno, ha sido uno de los artículos objeto de mayor debate y opiniones por parte de los expertos, entonces creemos que merece un tiempo de estudio que esta indicación lo permite, al no dejar limitado inmediatamente el texto, pero tampoco dejarlo abierto como estaba antes. Luego, la eliminación de la referencia a los órganos autónomos constitucionales, ya que eso será objeto de debate en el artículo 46, si mal no recuerdo, se eliminaría la referencia en esta nueva propuesta. Y por último, en el inciso final, una de las indicaciones proponía hacer una modificación sustancial al inciso final, pero nos parece que en honor al tiempo y el compromiso de todos los diputados y diputados en que este proyecto pueda avanzar rápido, se llegó al acuerdo de que en realidad lo mejor sería eliminar ese artículo, porque de todas formas siempre se entiende que la institucionalidad establecida por la ley al final del día vela por las personas y sus familias, que aunque no se diga expresamente, para eso está la institución pública, ¿no? Para velar por las personas. Gracias, Michelle. Yo quiero valorar, sí, no, solamente una palabra, quiero valorar la apertura del Ejecutivo en pos de poder llegar a un acuerdo. Yo creo que no tenemos, por lo menos desde mi parte, no hay ninguna controversia respecto a cómo quedó el artículo. Me parece que es un avance importante, estamos hablando del objeto de la ley, así que me parece que es un buen inicio de la discusión el poder llegar a acuerdo en un artículo tan importante. Presidente, diputado Jonet. No, bueno, yo creo que es la forma justamente de legislar y efectivamente, ojalá por su intermedio señalarle al gobierno que esta es la forma y que podemos irnos poniendo de acuerdo y que esta ley pueda avanzar muy bien. Yo, naturalmente, valorar el trabajo que se hizo, cómo se hizo, y me gustaría que también en otras comisiones pasara lo mismo. Pero sobre todo valorar el trabajo técnico que se hace en una ley que es compleja y que no nos podemos equivocar porque es una ley que trasciende y que además tiene que ver con otras cuestiones que algún día también vamos a tener que legislar y que tenemos que empezar a discutir, como inteligencia artificial, donde no tenemos iniciativas por parte del Ejecutivo y es interesante que esas cosas empezáramos a discutir. Pero como digo, creo que ese es el camino y naturalmente saludar al subsecretario González por liderar eso.
Gracias. Gracias, diputado Llonet. Vamos a poner en votación el nuevo artículo primero propuesto por los distintos diputados y diputadas que lo suscribieron. Secretario. Gracias, presidente. Entonces, sí, eso voy a explicar. Al aprobarse, si es que se aprueba esta indicación, se cae el artículo primero más todas sus indicaciones anexas, para que haya claridad al respecto. Se entienden rechazadas. Secretario. Diputado Castro. Sí, que después de eso, quizás de forma económica podría pedir una unanimidad, ¿no? No, Para la cuestión. no. Eso. No se puede. No, yo prefiero Porque que no. siempre me lleva Ya. la contra. No, porque Bueno, no, es que votemos siempre, presidente, por favor. Sí. Bien. Secretario. Diputado Jaime Araya, diputado Cristian Araya, don José Miguel Castro, gracias, señor secretario, por su intermedio, presidente. A favor. a favor, ya. Diputada Frías está, diputado Llonet, diputado Llonet, A favor, gracias, señor diputado. secretario. Diputado Leal, A favor, secretario. diputado Leiva, diputado Orsini. ¿Está pareada la diputada Orsini? ¿Con quién está pareada? Hay que dar lectura. La diputada Orsini está con el diputado Cristian Araya, que yo no sabía. Diputada Navillán, no está. Diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, está pareado. Diputado Alessandri, Gracias, secretario. Aprovechar de felicitar al presidente por su conducción hasta ahora. Ha estado cero falta. está muy impresionante. Y anunciar mi voto a favor y agradecerle al subsecretario que haya venido con su equipo y que avancemos pronto en esta ley que Chile tanto necesita. Señor presidente, su voto, por favor. Que la emoción A favor. embarga. A A favor. Y aprovechar de saludar al ex senador Arboe, que se ha integrado Zoom también, siempre un honor tenerlo en las comisiones. Resultado de la votación, presidente, 6 a favor, 0 en contra, 0. ¿Ya se votó a favor? 0 en contra. Aprobado, proclame el acuerdo, presidente, y se aprobó el artículo primero. Aprobado el artículo primero. Gracias, presidente. Artículo nuevo. Ya. Vamos al artículo segundo. Ahora hay que darle lectura al artículo segundo. Sí, aprovechar, secretario, de saludar a todos los que están conectados vía Zoom, Así es. todos los que participaron de la discusión. Me sumo también especialmente al ex senador Felipe Arboe, que está junto a nosotros, y bueno, y todos los demás invitados que vamos a también recurrir de su opinión cuando sea necesario a propósito de cualquier discrepancia que tengamos respecto a cualquiera de los artículos. Secretario. Vamos a la página 7, el artículo segundo que se refiere a las definiciones que contempla esta normativa. Y presidente, este artículo tiene indicaciones del diputado Joanet y del diputado Alessandri y del diputado Castro y del Castro Lonton también. Sí. Y el diputado habría que suprimir. Sí, hay una del diputado Araya. Habría que partir, presidente, por la indicación del diputado Joanet, que suprime el número 4 del artículo número 4 del inciso primero del artículo segundo. El numeral 1. Presidente, partimos por la indicación número 4, que está en la página 7, del diputado Andrés Joanet. Secretario, yo creo que sería mejor leer la definición, cómo está, y acto seguido leer la indicación del diputado Joanet, por favor. Ya, o vamos viendo una por una y vamos votando las definiciones una por una. Vamos votando las definiciones. Ya, y cuando tengan indicaciones. Y cuando tengan indicaciones las vamos leyendo. Ya, perfecto. En la página 7, Carito, ¿puedes ir leyendo las indicaciones? Sí. Activo informativo. Primero vamos a leer el texto de proyecto aprobado en el Senado.
Respecto al artículo segundo, definiciones. Para efecto de esta ley se entenderá por 1. Activo informático, toda información almacenada en una red y sistema informático que tenga valor para una persona u organización. Eso sería la página 7.8. Respecto a Ahí hay una indicación. claro, respecto a este numeral del artículo segundo, está la indicación 4 en la misma página 7 del diputado Andrés Joanet, que dice lo siguiente: suprímase el numeral primero del inciso primero del artículo segundo propuesto. Eso no entiendo del inciso primero. En el fondo es suprimir el numeral primero. Eso es lo que se entiende, ¿cierto? Porque dice inciso primero, como si tuviera más inciso. Para que nos explique la supresión. A ver. Diputado Jonet, tiene la palabra. Explicación, presidente, la voy a retirar. Ah, ya. Sí. Ya, entonces el diputado Jonet retira la indicación respecto a suprimir activo informático, el secretario, así Sí. que continuamos. Habría que votar esa definición. el numeral 1 del artículo primero, del artículo segundo. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra respecto a la primera definición, activo informático? Y si nadie quiere, lo ponemos en votación. Pues. En votación. En votación el numeral 1 del artículo segundo. Diputado Jaime Araya, diputado Cristian Araya está pareado, diputado Castro, diputado Fríes, diputado Joanet, diputado Leal, gracias, diputado Leiva, está el diputado Leiva, diputada Orsini, está pareada, diputada Navellán no está, diputada Plasencia, A favor. diputado Chalper, diputado Alessandri, ¿quién dijo al final? Diputado Castro, A favor, secretario. después diputado Joanet. A favor, secretario. Yo está. Señor presidente, ¿cuál sería su votación? Su votación en el numeral 1 del artículo. A favor. A favor. 7 a favor, 0 en contra, 0 aprobado. El numeral 1 proclame el acuerdo, por favor, presidente. Aprobado el numeral 1, secretario. Numeral 2, 3, o sea, los siguientes numerales revisar si es que tenemos indicaciones y a raíz de eso ir analizándolas, si no las ponemos en votación. Previo, obviamente. Parece que no el 2 y 3, porque el 4 tiene. El 2 y 3, porque tiene una del. Salvo que el diputado Lionel la retire, no sé, pues suprimir. ¿Ah? El número 4. La indicación. No, es que me está diciendo el presidente que quiere poner en votación los numerales 2, 3 y 4, pero yo le digo que el 4 tiene indicación suya. Por eso, secretario, los que no tienen indicación, los sometemos a discusión y los votamos inmediatamente. Ya, perfecto. Y después pasamos al siguiente, que es el del diputado Jonet. Ya. Por favor. Sí, al número 2 y 3. Le damos lectura al 2 y 3. Por favor, secretario. Ya. Le damos lectura a los números 2 y 3 del artículo segundo del texto de proyecto aprobado por el Senado. 2. Agencia. La Agencia Nacional de Ciberseguridad no se conocerá en forma abreviada como ANSI. Perdón, que se conocerá en forma abreviada como ANSI. 3. Auditorías de seguridad, procesos de control destinados a revisar el cumplimiento de las políticas y procedimientos que se derivan del sistema de gestión de la seguridad de la información. Ya, eso. Numeral 2 y 3 en votación. Gracias, secretario. ¿Algún diputado, diputada o el Ejecutivo hacer uso de la palabra? En votación. Numerales 2 y 3 del artículo segundo en votación. Diputado Jaime Araya, diputado Cristian Araya, diputado José Miguel Castro, A favor, secretario. diputado Joanet, A favor. diputado Leal, A favor, señor secretario. diputado Leiva, diputado Orsini, diputada Navellán, diputada Plasencia, A favor, secretario. diputado don Jorge Alessandri. Don Jorge, su voto. Señor presidente, su voto. A favor, secretario. 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
Proclame el acuerdo, presidente, de los números 2 y 3. Aprobados los números 2 y 3 del artículo 2, pasamos al número 4, que tiene una indicación del diputado Joanet. Carito, ¿le puede dar lectura? Si es tan amable. Indicación 5 de la página 8 del diputado señor Andrés Joanet. Suprímase el numeral 4 del inciso primero del artículo 2 propuesto. Eso sería, presidente. Y tiene... ¿Leíste el 4? La indicación de Joanet, El numeral Sí. 4 dice lo siguiente: autenticación, propiedad de la información que da cuenta de su origen legítimo, Y tiene una indicación del diputado Benet. que fue recién leída. diputado Joanet, usted está por suprimir el numeral 4. Entonces hay que poner en votación directamente el número 4. Sí, pero queremos ver si el diputado Joanet quiere fundamentar o recabar también la opinión del Ejecutivo. ¿Están de acuerdo en la eliminación del Michel? ¿Va a mantener la definición o va a mantener la indicación? Tengo una confusión. No, la indicación del diputado Joanet es para suprimir la definición. Retirar mejor. El diputado Joanet retira la Voy a retirar. indicación. Se da por aprobado. Se rindió fácilmente. Muchas gracias, diputado Joanet. Muchas gracias. Ya, ¿Con la misma votación ya. Si quiere por la misma votación, presidente, anterior? es que no... Asintió el secretario. No, Señor secretario, ponga en votación el numeral 4 del artículo 2, por Ya. favor. el numeral No, sí, 4. hay que votarlo. Hay que votarlo. Hay que El votarlo. presidente dijo que había que votarlo, así que... Diputado Jaime Araya, en votación. Secretario, ¿hay unanimidad de la comisión para aprobar? Sí, Es la misma votación que la anterior. ¿La misma votación que la anterior? Ya, listo. ya. Aprobado. Que eso no se da siempre, presidente. Cuando yo Aprendí mucho No. de mi antecesor. No todos los presidentes ponen atención de sus antecesores. Ese es el secreto. Señor secretario, Numeral, Espera, deja que hablen. Orden. Déjalo que hablen nomás. señor secretario de lectura, el número 5, por Ya. favor, que tiene dos indicaciones. Vamos a dar lectura, Carolina, al numeral 5 del artículo 2. Numeral 5 del artículo 2. Autoridad sectorial. Aquellos servicios públicos que cuentan con facultades regulatorias, fiscalizadoras y eventualmente sancionatorias respecto de sus regulados. A este, presidente, hay dos indicaciones. Una, la 8 de la página 8 del comparado, que damos lectura del diputado señor Jorge Alessandri en el número 2, perdón, en el artículo 2, numeral 5 del proyecto de ley para sustituirlo por el siguiente. 5. Autoridad sectorial. Aquellos servicios públicos dotados de facultades regulatorias, fiscalizadoras y sancionatorias respecto de sus regulados. Y la indicación 9, de la página 9 también, de los diputados señores José Miguel Castro, Andrés Lonton y Diego Chalper. Sustitúyase el numeral 5 del artículo 2 por el siguiente. 5. Autoridad sectorial. Aquellos servicios públicos cuya finalidad es la regulación y o supervigilancia a un determinado sector de la economía o de actividades realizadas por particulares en ejercicio de la libertad económica. Eso sería, presidente. Presidente. Antes de dar la palabra al subsecretario, el diputado Alessandri, tengo entendido que estas dos indicaciones van a ser objeto de debate a propósito del artículo 4, que es operadores de riesgo vital y servicios esenciales. Ese ha sido el acuerdo entre los asesores. Por lo tanto, antes de dar la palabra a ustedes dos, tengo una propuesta de poder postergar la votación de estas dos indicaciones para que entre los asesores podamos trabajar esto en relación al artículo 4. Subsecretario, tiene el uso de la palabra. Queda pendiente entonces. Sí, muchas gracias, presidente. Efectivamente, el artículo 2 establece un conjunto de definiciones que están vinculadas a debates técnicos más de fondo que están regulados en otros artículos, particularmente el artículo 4, donde se regula los servicios esenciales y los operadores de importancia vital, y también el artículo 44. Por eso creemos que hay varias de las definiciones, y me gustaría, presidente, tal vez proponerle que varias de los numerales
podamos en un solo acuerdo acordar no votarlos y dejarlos postergados pendiente. para cuando se produzca la votación del artículo 4. Entonces, si usted me permite, y si tiene a bien la comisión, yo propondría que el numeral 5, que es autoridad sectorial, el numeral 20, que son los operadores de importancia vital, el numeral 24, que define el sector regulado, y el numeral 25, que define los servicios esenciales, lo posterguemos para el debate del artículo, posterior al debate del artículo 4. 5, 20, 4 y 25. Quedarían pendientes. El 5, el 20, el 24 y el 25. Para votarlo con el artículo 4. A ver, El el 25, que son autoridad sectorial, el 20, que son operadores de importancia vital, el numeral 24, que es sector regulado, y el numeral 25, que son servicios esenciales. Ya. Subsecretario, yo recojo su propuesta, no sé si la comisión está de acuerdo en poder postergar la definición que tiene en directa relación con el artículo 4. Dicho eso, habrían indicaciones, quedan indicaciones al artículo 12, señor secretario, para poder discutir. Al artículo 7 y 8. El 6 no tiene indicaciones, el 8 tiene indicaciones, el 10 tiene indicaciones. Habría que ver los que no tienen indicaciones. O sea, el 11 también tiene indicaciones, en este caso sería el 6, El 6, el 9. el 6, 9, para ver. Estamos bien, déjame ir A ver. anotando. 6, 9, espere, presidente. 6, 9. El 12, el 12 no tiene. ¿Tiene o no tiene? No, no tiene. El 13 sí. Ese sí tiene. 6, 9, 12. Sí, 12. 13. El 14, 14, 15. 12, 14, 12. Esa es la que sigue, ¿no? Ya. Suprimir 16. 8. No tiene indicaciones. No, sí tiene. Allá. Esa es la que sigue, ¿no? Ya. ¿Cierto? 12, 14, 15. Ya. Tiene Y ya. la de El Jonet. 17 tiene. No tiene. El 19 no. 19 no tiene. Perdón, sí tiene. Lo suprimo. Lo suprimo. También Ya. tiene. 20, el 21. El Ve- el- 21 no, lo que no tiene. 21 no tiene. El 22 no tiene. El 23 no tiene. ¿Este qué número llega ahí? El 24 sí tiene. El 25 sí tiene. El 26 sí tiene. El 27 no tiene. Ya. Ahí estamos. Betún. Presidente, Siete. detectamos con Carolina los numerales que no tienen indicaciones. Se lo decimos a continuación, para que los votemos en un solo bloque, si le parece. Señor secretario, procedamos en orden con los numerales del artículo 2. Los leamos, hagamos, por favor, si puede leer los que no tienen indicaciones hasta llegar al que tiene indicación. Y votamos. Sí, el diputado Castro. No, es que yo tengo, he estado leyendo, vamos leyendo un poco, si tampoco, a ver, yo tengo un punto, yo no tengo ningún problema, pero aquí dice, el número 6 dice, es el que vamos, ¿no es cierto, Carito? Ahora, ok, ciberataque, un incidente de ciberseguridad en el que una persona o grupo de ellas, conocidas o no, intenta destruir o alterar, deshabilitar, exfiltrar y hacer uso de manera no autorizada de un activo de información y que puedan verse afectados también activos físicos de forma eléctrica o mecánica. Yo acá tengo dos dudas. Número uno, estamos hablando solamente de grupos de personas, se conozcan o no se conozcan. Hoy en día las IA pueden interactuar entre ellas. No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, que estaba estudiando, no necesariamente tiene que ser una persona el que haga un ciberataque. Entonces creo yo podríamos modificar eso, número uno. Número dos, estamos hablando de un activo de la información de forma física. Yo no sé si involucra o no involucra, por ejemplo, un software. Y en ese sentido me gustaría que, si es necesario o no, me gustaría que el Ejecutivo pudiera plantearse esta duda. Gracias. Gracias, diputado Castro. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, secretario, ordenemos el debate. La que vamos a votar ahora es la número 6. La número 6. Ya. Entonces, antes de proceder a la votación, hay una que venía anteriormente, que era de la autoría de diputados Castro, Chalper y quien habla,
¿Eso quedó para el debate postergado? Perdón, espera. Ya. Número 5, lo que pidió el señor subsecretario, que son... Sí, autoridad sectorial. Sí, tiene toda la razón. Entonces hoy día estamos en la página 9 para... Exacto. Sí. Ya. Presidente, ¿le puedo comentar algo? Es que Sí. detectamos con Carolina, en todo caso, todas las numerales que no han sido objeto de indicaciones. Si quieren, se pueden votar en un solo bloque o salvo que quieran que se lean. Vamos a discutir cada una Ya, de perfecto, ya, las perfecto, ya. definiciones. Ya, El Ejecutivo ya, tiene, perfecto, ya. tiene la palabra en relación a las dudas que plantea Ya, el perfecto, diputado no hay Castro. problema. Era una sugerencia, ya, perfecto. Michelle. Así es. Bueno, en cuanto a la primera duda, efectivamente la inteligencia artificial puede hacer ataques. Sin embargo, detrás de la inteligencia artificial o detrás de los bots también siempre hay personas y en el fondo son aquellas personas las que estarían responsables. Pero claro, uno podría definir, bueno, ahí se le podría pedir la opinión al profesor Alejandro Evia al respecto sobre el punto, pero claro, es efectivo lo que dice el diputado. Y de todas formas quería precisar que esta definición fue tomada, está basada en la definición 3.2 de la norma ISO 27000, considerando que esta ley marco de ciberseguridad es una ley que nos va a poner a Chile en el contexto internacional, entonces la idea es dejar las definiciones lo más estandarizadas posibles y por lo tanto es una definición que fue tomada de ahí. Y en cuanto al segundo punto, de los software, claro, efectivamente, pero al final del día lo que se ataca son, bueno, ahí también le podrían preguntar al profesor Alejandro Evia, pero al final del día igual son servidores. O sea, al final cuando uno habla de un software, igual el software está dentro de un hardware y ese hardware está conectado a un servidor, entonces al final igual todo se reduce al final a cables y electricidad. Entonces, por eso está así. Pero está tomada de una norma técnica internacional. Diputado Castro. Una de las gracias de las ISO, en general, 9.000, 14.000, la que usted quiera, es la mejora continua. Y esa mejora continua justamente se trata de incluso poder cambiar definiciones. Entonces, yo estoy hablando, es cierto lo que dice usted con respecto a que una IA las generan personas, pero el problema está en que hoy día estamos viendo las cajas negras que se producen por las interacciones de IA, y esas mismas interacciones pueden generar también problemas de ciberataque. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Yo no sé si dentro de los invitados que están vía Zoom, alguien quiere hacerse cargo o contrastar o complementar las intervenciones a propósito del número 6 de la definición de ciberataque. Pueden levantar la manito para poder tener claridad. Alguien levantó la mano. Ahí está, señor Alejandro Evia. Señor Alejandro y después Romina Garrido. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, la definición del estándar ISO es exactamente está basada en esa. Y yo particularmente soy de la opinión de que efectivamente las responsabilidades tienen que ver solamente con personas. El software, incluso el hardware, son hechos por personas. De hecho, y el software es bien poco claro lo que podría pasar el día de mañana en el sentido de que si dejamos de responsabilidad a las personas por lo que hace el software. El software es diseñado, es implementado, es corregido, es configurado por personas. Así que yo encuentro que es importante que esa responsabilidad, que aun si este software es de inteligencia artificial. Y ahora bien, respecto a si afecta o no al software, en general, los activos de información involucran el software utilizado y de hecho involucran, y uno es posible ver el software utilizado como parte del sistema informático. Y afectación del sistema informático es afectación también del software, cambiar el software. De hecho, muchos de los ataques se refieren a cambiar la ejecución del software. Así que yo creo efectivamente que eso está contemplado actualmente en la redacción sin perjuicio, que por supuestamente los señores diputados y señoras diputadas tienen derecho a buscar una interpretación que quizás deje esto de manera más explícita. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Diputado Castro y después Solamente la para que señorita se Romina aclare, yo Garrido. estoy 100% de acuerdo con lo que dice el profesor. Yo creo que al final siempre es cómo dejamos la estructura de la indicación o del artículo, perdón, del artículo, cómo lo dejamos para que eh, siempre existe una corriente a las personas. O sea, que nadie pueda decir, esto no lo hice yo, sino que lo hizo en el fondo un subproducto mío o el subproducto interactuó con otro subproducto y se generó. En el fondo, eso es lo que estamos pidiendo, profesor. Ahora, si a usted le parece correcto a los demás expositores, perfecto, no, yo no soy técnico. Eso, gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra Romina Garrido y después el ex senador Felipe Arboe. Romina. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio los saludo y a la Secretaría Ejecutiva. A mí solamente me gustaría indicar lo problemático de incluir este tipo de definiciones en el proyecto de ley, puesto que son definiciones, como señaló el diputado Castro, que están en estándares. Los estándares son mucho más flexibles, van cambiando, y finalmente si estas definiciones se incluyen en el artículo segundo, vamos a quedar medios capturados de la forma en que queden redactadas en el proyecto de ley. Y sabemos que cambiar leyes es mucho más difícil que cambiar estándares. Las leyes, si la idea del legislador es que tengamos el estándar de la ISO 27000, se puede hacer una expresa referencia en los deberes de los obligados a que el estándar de adopción de los programas de ciberseguridad son aquellos contemplados en la ISO 27000, y ahí se entiende que se toman todas estas definiciones. Por otra parte, muchas de estas definiciones no se vuelven a utilizar nunca más en el proyecto de ley, y el objeto de una definición en una ley es aclarar el sentido y alcance de lo que la ley está regulando finalmente. Entonces, por eso se comprende que muchos de los señores diputados hayan eliminado varias definiciones, como aquellas que pueden cambiar en el tiempo, que son definiciones técnicas, y que deberían estar, por cierto, en estándares técnicos más que en un cuerpo legal como el que se está regulando. Eso, presidente. Muchas gracias, Romina. Señor Felipe Arboe, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Junto con saludar a usted, felicitarlo por su presidencia y desearle éxito, saludar a todos los señores diputados y señoras diputadas presentes y a todas las personas que están conectadas hoy día a través de Zoom. Solo refrendar lo que señalaba la abogada Romina Garrido. Es cierto que la legislación, la ley requiere establecer ciertos parámetros objetivos, pero eso no puede significar que la ley establezca definiciones demasiado pétreas. Toda vez que los contenidos, más allá de los contenidos que se establecen en cada una de las definiciones que se establecen en el artículo segundo, que pueden ser debatibles, el instalarlos en la ley tiene un efecto muy distinto de ser instalados vía reglamentaria o en estándares. De hecho, la tendencia europea en materia de regulación, particularmente de materias tecnológicas, es dejar las definiciones en el ámbito reglamentario para efecto de evitar una pronta obsolescencia, o bien, o al menos, establecer el uso obligatorio de lo que se denomina el lenguaje evolutivo. Así, por ejemplo, no es recomendable que una ley establezca que las notificaciones han de ser por correo electrónico, porque esa es una técnica que se utiliza hoy, no obstante que ya se encuentra desplazada por la mensajería instantánea, y probablemente mañana vamos a tener otro tipo de tecnología que se podrá utilizar, a riesgo de que la ley quede obsoleta, digamos, con la evolución tecnológica. Entonces, la recomendación, más no desde el punto de vista del contenido necesariamente, que es debatible, sino de la técnica legislativa, es evitar la instalación de definiciones de temas tecnológicos en la ley y dejarlos efectivamente a un reglamento, sobre todo una ley que, como hemos visto, digamos, tiene a lo menos 17 o 18 remisiones a temas reglamentarios. Me parece que este es uno de los que debiera quedar ahí, y hay otros que probablemente podría ser más cuestionable. Lo digo para efecto de evitar que una ley que se está tramitando hoy quede obsoleta en el corto plazo producto de la evolución tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Felipe Arboe. Vamos a dejar con la palabra a la asesora del subsecretario Michelle. No voy a pronunciar su apellido porque puede ser que lo diga mal. Así que voy a hacer el esfuerzo. Bordas, ¿sabes? Bordachat. Bordachat, ¿viste? Bueno. Bordachar,
Bordachar. Bordachar. Se la puso difícil. No, 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 no. Bueno, en relación a las definiciones propuestas, además de, bueno, decir que fueron tomadas de la norma técnica, lo que se intentaba acá era respuesta, uno, a una de las grandes inquietudes que se presentó por los expositores durante el Senado, fue el tema de la certeza jurídica. Entonces, para no dejar las definiciones de conceptos que muy probablemente van a ser utilizados, porque se utilizan en las distintas leyes de otros países que hacen referencia a la ciberseguridad, se optó por definirlo en la ley, cosa de no dejarlo a la decisión de la persona de turno en el reglamento. Y en cuanto a que las definiciones podrían cambiar, efectivamente las normas ISO van cambiando, se van perfeccionando, pero acá también lo que se intenta es evitar un problema que se podría generar por la existencia en la actualidad de definiciones que son distintas. Entonces, al ser esta la ley marco, quedaríamos claros en que esta es la definición. Entonces, por ejemplo, en la normativa de la CMF uno ve que se define activo de una forma, en la normativa de gobierno digital se define de otra forma, lo mismo pasa con ciberespacio, por ejemplo, con ciberseguridad, y en ciertos casos, como en el caso del incidente, existen definiciones que son muy distintas. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuando estamos, por ejemplo, ante un incidente? Y por eso nosotros consideramos que es una buena idea dejarlo establecido en la ley marco de ciberseguridad. La gracia que tienen las normas, las definiciones basadas en la normativa ISO es que no se refieren a aspectos, son bastante amplias. Entonces, por ejemplo, en el caso, solo por dar un ejemplo, y con esto termino, en el caso de autenticación, la definición propuesta es la propiedad de la información que da cuenta de su origen legítimo. ¿Cómo vamos a dar cuenta de su origen legítimo? Es decir, el proceso que se utiliza, que eso es algo que va a cambiar con el tiempo, eso no se dice en la ley. Pero sí tenemos claro que todos entendemos que un documento es auténtico cuando da cuenta, hay información en ese documento que da cuenta de su origen legítimo. Pero, por ejemplo, la norma de la Subtel se habla del proceso utilizado en los mecanismos de control de acceso. Entonces, ese es el motivo por el cual se propone acá y no en un reglamento, sin perjuicio de lo que puedan decidir los honorables diputados y diputadas. Gracias, Michelle. Todavía no voy a intentar una segunda. Gracias, Michelle, no. gracias, señor Diputado Castro. presidente. Gracias, señor presidente. A ver, yo creo que cuando estamos hablando de ciberataque, estamos hablando de un hecho, más que de las personas, más importante que las personas o más importante que genere el hecho es el hecho mismo. Entonces yo creo que si nosotros sacamos un incidente de ciberseguridad de una persona o grupo de ellas, lo importante sería mantener, por ejemplo, es aquel hecho que intenta destituir, exponer, alterar o deshabilitar. No sé qué le parece a los expositores, si llegamos en el fondo o cubren algo mejor lo que dijo el ex senador Arboe, a quien me permito saludar también, qué gusto tenerlo acá dentro de los expositores junto a todos los demás. No sé si cubre con ello eso al Ejecutivo, lo dejas tranquilo o no. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Castro. ¿Algún diputado o diputada? ¿Se usó la palabra? Bueno. A mí me hace sentido lo que plantean los expositores, lo que señala el diputado Castro respecto a generar una norma en que su sentido y alcance en el tiempo pueda verse superada respecto a su definición. Ese es el principal peligro cuando las cosas se definen en la ley de manera tan restrictiva. A mí la definición me da a entender, obviamente, que en la segunda parte, en la manera del ataque es amplio, pero en quien puede producir el ataque es limitado. Entonces, la primera parte, al igual que el diputado Castro, es la que me produce más cuestionamientos desde el punto de vista de cómo obviamente la ciberseguridad, más que nada los ataques cibernéticos pueden producirse, subsecretario. Entonces, yo no sé si haya apertura en la comisión, en el Ejecutivo principalmente, para poder eventualmente postergar esta definición y trabajar una definición que deje en un sentido más amplio el concepto para que el sentido y alcance no quede limitado por los hechos. Subsecretario. Quedaría pendiente. Sí, presidente, el Ejecutivo tiene el mejor ánimo de poder
acoger primero la opinión de expertos que están aquí, pero también la disposición de establecer acuerdos. Si la comisión estima darnos un tiempo para perfeccionar la definición, no hay ningún problema en que podamos sumarla a los numerales que dejemos pendientes, en virtud de que tenemos un espacio legislativo técnico donde estamos resolviendo de mejor manera lo que está establecido en la ley. Quedaría pendiente entonces el numeral. Muchas gracias, subsecretario, una vez más, por ese espíritu tan profundo de acuerdos que ha acompañado y lo ha caracterizado no solamente como subsecretario, sino que también cuando fue diputado. Lo vamos a recibir siempre con los brazos abiertos, subsecretario. Queda pendiente la discusión del número 6. Así se acuerda. Ya. Así se acuerda. Presidente, entonces. Pasamos al número 7, ciberespacio. Diputado Castro y yo Hay que darle lectura, pues. vamos a retirar la indicación de suprimir y porque el diputado Joanet también presentó una similar, por lo tanto no, pues no, porque la del diputado Joanet se circunscribe solamente al número 8 Usted y nos retira- parece bien, por lo tanto estaríamos retirando la del número 7. Solo retira el número 6, ¿no? Sí, sí, no, la número 8 la vamos a discutir. Vamos a hacernos parte de la indicación del diputado Jonet. Por lo tanto, damos lectura al número 7, señor secretario. Entonces, para tener claridad, presidente, en la página 10, Estamos en la página número 10, definición. para que haya precisión, usted retira la indicación que suprime el numeral 7 y le damos lectura al numeral 7. Así es. Carolina, por favor. Numeral 7 del artículo segundo, ciberespacio. 7. Ciberespacio. Ambiente formado por la interconexión e interrelación compleja entre las redes y sistemas informáticos. Los componentes lógicos de la información, los datos almacenados, procesados o transmitidos y las interacciones sociales que ocurren en aquel. Los componentes lógicos de la información son los diferentes programas computacionales que permiten el funcionamiento, administración y uso de la red. Eso sería, presidente. En discusión. Muchas gracias, Carito. Ponemos en discusión el número 7, ciberespacio. Diputada, ejecutivo. Lo ponemos en votación. Perdón, diputado Castro, tiene... Presidente, yo creo que no tengo ningún problema, me parece correcta la definición, por lo que he podido estudiar. Ahora, no sé si quizás los profesores o las personas que están exponiendo tengan, si hay alguno que quizás quisiera pedir la palabra, alguna observación. Sí, lo que pasa es, diputado Castro, que vamos a circunscribir las intervenciones de las personas que están vía Zoom y nos acompañaron en la discusión. Vamos a tratar principalmente que sea a raíz de algún conflicto o diferencia que haya respecto a un artículo, si no el debate se va a alargar mucho. Por lo tanto, y en este caso me parece que no hay conflictividad respecto a la definición. Así que en votación. En votación. Número 7. El numeral 7, que está en la página 10. El numeral 7 del artículo segundo. Diputado Jaime Araya, don Cristian Araya, diputado Castro. A favor, señor secretario. Gracias. Diputado Jonet. A favor. Diputado Leal. A favor, señor secretario. Diputado Leiva. Diputada Orsini. Diputado Navillán. Diputada Plasencia. A favor. Diputado diputado Alessandri. Es que porque tenemos que corregir la hoja. Es que sale Alessandri con Z. Diputado, señor presidente. ¿Votó? ¿Yo votó? A favor, a favor. A favor. Resultado de la votación: 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Se aprueba el numeral 7. Proclame el acuerdo, presidente, por favor, para que no haya problema. Aprobado el numeral 7. Pasamos al numeral 8, que tiene una indicación para suprimir del diputado Jonet. Señor secretario, de lectura a la definición número 8, por favor. Carolina, ¿me puedes ayudar? Damos lectura al número 8 del artículo segundo y luego a su indicación. El numeral 8, ciberhigiene o higiene digital.
conjunto de prácticas habituales de las personas para mejorar la gestión segura de datos y proteger redes y sistemas informáticos, que incluyen, entre otros, el cuidado de claves de acceso, la gestión de vulnerabilidades y la actualización de programas y aplicaciones. A este numeral, presidente, se ha presentado la indicación 6, igualmente la página 10 del diputado señor Andrés Joanet, que dice suprimas el numeral 8 del inciso primero del artículo 2 propuesto. Eso sería, Y presidente. también el diputado Longton. No, la retiraron. No, la 8 no, pues retiró la número 7. Sí, pero venía en una sola indicación. La idea era circunscribirla solamente al Ah, número sí. 8, así que dejemos la indicación del diputado Ya, perfecto, Joanet. ya. Diputado Joanet. Porque yo creo que este es un concepto que además en términos de la ley nos va a restringir conceptualmente el debate, y esta es una ley que también tiene que dar en algunos aspectos generales. Y yo esto quisiera pedirle al Ejecutivo si le interesa mantenerlo o no, y aquí yo sí quiero entrar en debate, porque me da la impresión que este es un concepto que vamos a tratar en futuro, pero que para esta ley no sé cuánta validez vaya a tener. Diputado Castro. Muy breve, sí, yo creo que esta definición tiene un vicio base con respecto a lo que hemos estado aprobando anteriormente. Es, sí, vicio base, en base a la triada de la ciberseguridad. No, es con respecto a lo siguiente. Aquí se deja de lado, a las instituciones. Estamos hablando del conjunto de prácticas habituales de las personas para mejorar la gestión, y nosotros estamos hablando de instituciones. O sea, lo que para nosotros lo más importante es que, por ejemplo, un banco, que es una institución, que por ejemplo un servicio, que es una institución, tenga programas de ciberhigiene, de higiene propia. Son programas. Más que las personas, nosotros deberíamos también estar atacando a los grupos, o incluso a las cadenas de valor también de esos grupos. Eso es, señor presidente. Gracias, diputado Castro. Subsecretario. Presidente, yo soy médico, entonces la higiene es un elemento básico de la salud pública, no podría sino defenderla. Pero dicho eso, voy a permitir que Michelle pueda fundamentar de mejor manera, pero como muy bien lo aprendimos durante la pandemia, hay ciertas prácticas que evitan enfermedades, y también hay ciertas prácticas en todo proceso que permiten que los procesos sean más seguros. Y por supuesto que no va a ser muy difícil que haya seguridad informática, porque al final la seguridad informática, como se ha discutido, la hacen las personas. Y si las personas no tienen prácticas seguras en materia del uso de las redes informáticas, es muy difícil alcanzar el objetivo de la ciberseguridad. Por eso me parece una definición importante, pero Michelle lo puede precisar aún mejor que yo. Michelle. Bueno, hay dos frases típicas de la ciberseguridad. Uno es que hay dos tipos de instituciones, aquellas que han sido hackeadas y aquellas que saben que han sido hackeadas. O sea, como al final todos pueden ser objeto de ataque. Esa es como una máxima. Y la segunda máxima es que la ciberseguridad es tan fuerte como el eslabón más débil, que al final del día es la persona. Entonces, claro, estoy de acuerdo en que la ciberhigiene es parte de las instituciones, pero así como uno ve en las instituciones después del COVID, el cartel pegado de lávese las manos, quien se lava las manos al final del día son las personas. Y por lo tanto, quienes tienen que tomar prácticas de ciberhigiene son las personas, no los computadores. Y ciberhigiene es un concepto que, si bien en esta ley no se ocupa mucho, sí se va a utilizar mucho por la agencia en campañas educacionales, y sí se utiliza mucho en otros países, tanto en las políticas nacionales de ciberseguridad como en la norma en la que se basa este proyecto de ley, que es la directiva de la Unión Europea, donde el término ciberhigiene se utiliza en más de 20 oportunidades. Entonces, si va a ser un concepto que vamos a utilizar en el futuro, consideramos que era mejor que estuviera en la ley. Muchas gracias, Michelle. Diputado Joanet. Diputado Castro. Este tipo de cosas, efectivamente, yo creo que más que, o sea, está bien referirse a las personas, yo estoy completamente correcto, pero ciberhigiene habla, siento yo, de estándares que deberían tener las personas, las instituciones, son igual como las ISO son estándares, y por lo mismo yo creo que debería mejorarse un poco quizá esto, o definitivamente, como dice el diputado Joanet, quizás sacarlo, pero o mejorarlo. También yo lo dejaría por lo menos a una discusión de los distintos asesores. Gracias, señor presidente.
Gracias, diputado Castro. Diputado Jonet. Muy breve, presidente, el mismo espíritu. No sé si hay alguno de los expertos que quisiera ilustrarnos a todos, porque en el fondo, con este ánimo cooperativo que hay. Sí, diputado Jonet, yo en lo particular tengo algunas dudas que tienen que ver en qué se traduce en la práctica esto, la ciberhigiene o higiene digital. Es decir, ¿qué, hay obligaciones para las empresas? ¿Hay alguien obligado a algo en particular respecto a este principio? ¿Qué pasa si alguien no tiene una práctica habitual de ciberhigiene? ¿Hay alguna consecuencia? ¿En qué se traduce esto? ¿Va a haber una directriz? Eso tengo dudas en qué se traduce concretamente, más allá de una definición que podemos estar de acuerdo o no respecto a su contenido. Si nos pudiera ilustrar el señor Juan Pablo González en esta discusión, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, por su intermedio. Quisiera dar algunas reflexiones sobre el concepto que se maneja en esta definición del número 8 sobre ciberhigiene o higiene digital, que internacionalmente se conoce más bien con los términos de training y awareness dentro de las organizaciones, que lo que busca es particularmente, un poco lo que señalaba también la asesora del subsecretario del Interior, en generar instancias de educación dentro de las organizaciones, particularmente para definir cuáles son los aspectos de no solamente entender la existencia de política o la existencia de reglas técnicas para poder generar entornos de seguridad informática, sino también eventualmente que los diferentes actores que conforman una organización, tanto pública como privada, puedan desplegar también acciones preventivas para efectos de poder generar acciones que puedan colocar en riesgo la organización en materia de ciberseguridad. Ahora bien, yo creo que es importante entender que estos conceptos siempre se utilizan en el entorno de la existencia de estrategias de ciberseguridad integrales dentro de la organización. Y esto yo lo vincularía expresamente con el resto del texto del proyecto que se está discutiendo. Cuando uno analiza el concepto de ciberhigiene, uno ve que simplemente está tocado en una parte, y particularmente en los programas que tiene que fomentar la Agencia Nacional de Ciberseguridad. No se maneja o no se expresa de manera clara, por ejemplo, a propósito de las obligaciones del artículo 5 ni el artículo 6 del proyecto de ley, que son las obligaciones tanto generales como específicas para aquellos operadores de importancia vital y servicios esenciales. Creo que lo relevante de incluir una definición de este tipo es incluirlo dentro de ciertas obligaciones específicas que permitan eventualmente generar alguna acción concreta, ya sea en el incumplimiento de alguna obligación de manera directa o indirecta. Pero la verdad es que yo no lo visualizo analizando todo el texto del proyecto y por ende creo que a lo mejor el poder reformular la definición y vincularla dentro de estas obligaciones concretas puede ser una vía útil para efectos de poder darle alguna utilidad a la misma. Muchas gracias, Juan Pablo González. Tiene la palabra el señor Claudio Magliona. Muchas gracias, presidente. En ese mismo sentido, considerando que la palabra no tiene hoy día una utilización en el proyecto de ley y que está pensada para procesos de capacitación, súper preciso, la recomendación es no ocupar el término en el texto legal, sino que lo reserve la agencia en el futuro para sus campañas de capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. No habiendo más palabras, ponemos en votación el número 8. En votación el número 8. Espera, un segundo. Que querido. A ver. Hagamos una propuesta. Hay varias definiciones, subsecretario. Sí, presidente, veo que, bueno, primero el artículo 2 establece finalmente 27 numerales. Hemos postergado algunos, son una cantidad importante de definiciones. Primero, creo que es importante recoger opiniones que han dado algunos expertos. Veo también que hay, a pesar de las que dejamos postergadas, hay inquietudes y diferencias o preguntas respecto a algunas que vamos a votar. Yo preferiría, presidente, tal vez darnos el tiempo para reordenar el artículo 2 y consensuar de mejor manera lo que son las definiciones y ver si es necesario tener 27 o tal vez efectivamente podemos acotar aquellas que son más esenciales y como aquí se ha planteado la inquietud de que hay definiciones en distintos sectores o en distintas instituciones y por tanto se busca colocarlas
definiciones para hacer primar una definición y dar una certeza jurídica al conjunto de las instituciones públicas y privadas. Tal vez eso se puede resolver colocando las definiciones más esenciales y también estableciendo que definiciones que van a primar en el ámbito de la ciberseguridad, independiente de las instituciones sean públicas o privadas, van a quedar establecidas en el reglamento de la ley, de manera de poder también recoger el principio de flexibilidad que aquí se ha planteado en virtud de definiciones que pueden ir variando en el tiempo. Entonces, yo pediría, presidente, que pudiéramos darle al espacio de trabajo que tenemos la posibilidad de que nos haga una propuesta integral en materia del artículo segundo, en lugar de seguir votando de una por una. Presidente. A ver, hay muchas indicaciones a las distintas definiciones del artículo 2, unas para suprimir, otras para modificar. Hemos quedado ya en que muchas de esas definiciones se van a tratar en el grupo de trabajo. Yo estoy de acuerdo con el subsecretario. Yo por lo menos en lo particular no comparto el concepto de ciberhigiene. Creo que habría que reducir algunos conceptos, acotarlos, tener menos, pero quizá un poquito más precisos y también que abarquen situaciones que tengan una bajada en la ley. Es por eso, bueno, que hay acuerdo en la comisión para postergar las definiciones y pueda el grupo de trabajo llegar a acuerdo. Ya, acuerdo. Postergamos la discusión de las distintas definiciones que quedan por votar del artículo 2. Secretario. Qué lástima. Qué lástima que no se empape esa cultura de acuerdos que tiene este presidente. No sé si llenan el turno. Todavía. A ver. Hay discusiones abiertas, me dicen, respecto al número 3 al 10, al 9, que van a ser objeto de acuerdos, esperamos, para la próxima sesión, en razón de las indicaciones que hemos presentado. Me pone cara, Michelle. En razón de eso, secretario, y habiendo este ánimo de poder llegar a acuerdos en los distintos artículos, pasemos directamente al artículo 10. Al artículo 10. Página 40 y tanto, vamos con la página. Estamos buscándola, porque no hay. Va. Página 83. ¿Qué página es? Página 83 del comparado. Página 83 del comparado, señor secretario, por favor, lea el artículo 10. Momentito. Página 83. Artículo 10, dirección, organización y patrimonio. Dirección de la agencia. La dirección y administración superior de la agencia estará a cargo de un director o directora nacional. Quien será el jefe superior del servicio tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial del mismo y será designado conforme a las normas del sistema de alta dirección pública establecidas en la ley, por favor, presidente, pide silencio, de la ley 19.892, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica. Ese es el señor secretario, le pido por favor que lea el 11 también porque no tiene indicaciones para votar los dos. Atribuciones del director o director nacional. Corresponderá especialmente al director o directora nacional a planificar. Por favor, silencio. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la agencia. B. Establecer oficinas regionales cuando el buen funcionamiento del servicio así lo exija. C. Dictar las resoluciones y demás actos administrativos necesarios para el buen funcionamiento de la agencia.
de dictar mediante resolución la normativa. Silencio, por favor, que de acuerdo a esta ley corresponde dictar a la agencia. Ejecutar los actos y celebrar los convenios necesarios para el cumplimiento de los fines de la agencia. En el ejercicio de esta facultad podrá libremente administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza. F. Delegar atribuciones o facultades específicas de los funcionarios y funcionarias que indique. G. Instruir la apertura de procedimientos administrativos sancionatorios, designar a los funcionarios y funcionarias a cargo y determinar las sanciones imponerlas. Y H. Ejercer la representación judicial y extrajudicial de la agencia sin perjuicio de las atribuciones que pudieran corresponder al Consejo de Defensa del Estado. Ese es el artículo 11, señor presidente. Señor secretario, le pido, por favor, leer el artículo 12 para que podamos votar el 10, 11 y 12, que no tiene indicación. 12 del patrimonio de la agencia. El patrimonio de la agencia estará constituido a los recursos que anualmente le asigne la ley de presupuestos del sector público. B. Los recursos otorgados por leyes generales o especiales. C. Los bienes muebles o inmuebles corporales e incorporales que se le transfieran o que adquiera a cualquier título de los frutos, rentas o intereses de sus bienes o servicios. E. Las donaciones que se le hagan, así como las herencias o legados que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación. F. Los aportes de la cooperación internacional que reciba a cualquier título en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y G. Los demás aportes que perciba en conformidad a la ley. Perdón, secretario, por favor, el artículo 13 también, que es breve, que tampoco tiene indicaciones. Artículo 13. Nombramiento de autoridades. La agencia estará afecta al sistema de alta dirección pública establecido en la ley 19.882, que regula la nueva política de personal a los funcionarios públicos, que indica hasta el segundo nivel jerárquico. Ahí está en lectura del artículo 13, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ha leído el artículo 10, 11, 12 y 13, que no tienen indicaciones. ¿Algún diputado o diputada quiere hacer uso de la palabra antes de votarlo? Sí, diputado Castro. Yo voy a hacer uso de la palabra solamente para un trámite más ágil. Y en ese sentido, ¿te gustó? La tiene Giovanni después una indicación. Oye, yo le propongo, ya que en el fondo hay consenso, votar los 3 artículos y por supuesto quizás tomar los 4 y tomar el acuerdo por unanimidad, quizás, señor presidente, para hacerlo más ágil. Eso. Nos leyó la mente, diputado Castro. En votación los 4 artículos. Ya. Gracias. Secretario. El artículo 10, 11, 12 y 13 en votación. Se votan en bloque en votación única. Diputado Jaime Araya, diputado Cristian Araya, diputado José Miguel Castro, A favor, señor secretario. diputado Andrés Jonet. A favor, secretario. ¿Qué dice? Diputado Leal, A favor, señor presidente. diputado Leiva, diputada Plasencia. A favor, secretario. Gracias. Diputado don Jorge Alessandri. A favor, presidente. Señor presidente, su voto, diputado Alonso. A favor. 7 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, señor secretario. Los siguientes artículos son objeto de discusión por los asesores y estamos llegando a acuerdos respecto a las definiciones y a los artículos del 14 en adelante. Por lo tanto, teniendo eso pendiente y habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, está se levanta.